mejor es un día en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañera, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Abran sus Biblias a Romanos capítulo 1, hermanos. Quiero recordarles una invitación maravillosa de Dios, nuestro Señor, usando al apóstol Pablo para hablarnos de ello, y el Señor esperando solamente nuestra respuesta. ¿Listo? Romanos capítulo 1. Síganme en su vista, hermanos, ahí la lectura, versículos del 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Pongan atención a la lectura, porque después de esto viene una pregunta, amados. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hace el apóstol Pablo con este párrafo de las Escrituras, hermanos? Solamente está expresando un saludo a la iglesia. Este es un saludo. Y antes de entrar a toda la doctrina, hermanos, que tiene el libro de Romanos a partir del versículo 8 hasta el capítulo 11. Y a partir del capítulo 12 y capítulo 13 nos enseña los deberes cristianos después de haber entendido las doctrinas que el Espíritu Santo le reveló para la iglesia. Pero dentro de este saludo, hermanos, se repite la palabra llamados. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Cuántas veces aparece la palabra llamado? No, ¿quién da más? ¿Quién da más? 3 veces. La primera vez con alusión a sí mismo. Yo, Pablo, antes de decir, fíjense hermanos, qué tremendo siervo de Dios, ¿no? Antes de decir, yo soy el apóstol Pablo. No, él dice, yo soy siervo de Jesucristo. Qué lindo. Y dice, soy llamado por el Señor para ser apóstol, pero con una función: apartado para el evangelio de Dios, no para otra cosa. Y luego 2 llamados con relación a los creyentes. Aquí dice a los creyentes, a los hermanos de la iglesia de Roma. Estos 3 casos, hermanos, utiliza una palabra que significa, fíjense bien qué lindo, de parte de Dios: invitado, llamado, convocado por Dios. Estos 3 aspectos usando la palabra griega kletos. Ahora pregúntenme, hermanos, pastor, ¿usted habla griego? No. No sé ni cómo, nada de griego, pero pues ya están los libros y ahí me di cuenta que usa esta palabra, la palabra kletos, que significa esto, hermanos, es Dios. Tengamos eso en mente, hermanos. Es Dios el que nos invita, qué lindo, el que nos llama o el que nos convoca. Entre tantas miles, millones de personas, hace 2000 años el Señor pone sus ojos en este hombre llamado Saulo de Tarso y le dice: Saulo, te invito, te convoco a que tú seas uno de mis apóstoles, apartado para la predicación del evangelio. ¡Wow! Qué maravilla, ¿no? Que entre tanta gente el Señor puso sus ojos en él. Hermanos, en Baja California, ¿cuánta gente tendrá el estado de Baja California? 3 millones en Tijuana, más o menos. 2 millones en Mexicali, tal vez 1 millón en Ensenada, 100,000 en Tecate, por decir las ciudades más representativas del estado. Estamos hablando de 4 o 5 millones de personas en Baja California. A lo mejor sube un poquito más con San Quintín, con San Felipe, con Rosarito. 6 millones, 7 millones de personas. Y dentro de este mundo de gente, a ustedes que son cachanillas, ¿no se emocionan que el Señor haya puesto sus ojos en ustedes para hacerles una invitación? Entre tantos millones de personas. Porque esto es lo que significa, hermanos. Este pasaje lo que significa es una invitación de Dios. Es un llamado de Dios o es una convocatoria de Dios. Y tenemos, hermanos, la prerrogativa. Nosotros tenemos la decisión. Es como el evangelio. A nadie podemos imponerle el evangelio. Quisiéramos.
viendo los beneficios del evangelio y viendo las consecuencias del rechazo del evangelio, quisiéramos llamar a las personas y sacudirles la cabeza y decirle: reacciona, entrégale tu vida a Cristo, porque el fin es terrible. Quisiéramos hacerlo a la fuerza una vez que comprendemos, pero ni aún eso podemos. No podemos. El Señor apela a nuestra libre voluntad, a nuestra libre decisión. El disfrute o las consecuencias dependen de nuestra decisión. Pero aquí está, hermanos, es una invitación del Señor, es un llamado de Dios, es una convocatoria de Dios en tres aspectos de nuestra vida, como lo hizo con la iglesia de Roma. Llamados a la salvación. En primer lugar, hermanos, tenemos una invitación de Dios, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser. Estoy leyendo el versículo 6. Llamados a ser, ¿de quién? De Jesucristo, hermanos. Hay una invitación, no olviden eso. Es una invitación, es una convocatoria, es un llamado a la salvación. Es el primer llamado que el Señor hace a nuestras vidas. ¿Por qué tiene que hacer eso el Señor? Bueno, recordemos el Evangelio. El Evangelio dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay una discusión en ese versículo de que si aplica al mundo o aplica a la nación de Israel. En ambos tiene sentido, porque todo es de Dios. Él vino a lo suyo. Puede ser que vino a su nación, puede ser que vino al mundo, porque todo es de Él. Pero la cuestión es esta: Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por su propia voluntad, en el mismo tiempo que el Señor caminaba aquí sobre la tierra, la gente dijo: no, no te queremos, al contrario, te vamos a matar, como explicaba Dani en la escuela dominical. Vas a morir, te vamos a matar. Pero luego entramos nosotros ahí en la ecuación, hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. ¿Por qué tenía que suceder esto, hermanos? Porque el pecado, hermanos, el pecado sigue haciendo su función. La función principal del pecado, hermanos, es poner una barrera entre Dios y nosotros. Esa es la función principal. Aparte de que desgracia nuestra vida, desgracia nuestras relaciones, desgracia nuestra familia, desgracia nuestros empleos, desgracia todo lo que nos rodea. El pecado, por obra de Satanás, tiene la función de destruir. Pero la función principal, hermanos, es separarnos de Dios. Dios tuvo que acercarse a nosotros para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él sigue haciendo la invitación, Él sigue convocándonos, Él sigue llamándonos a la salvación. Y mientras Cristo no venga, ese mensaje que comenzó en la cruz del Calvario con Jesucristo nuestro Señor sigue vigente más de 2000 años. Profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento, en acción en la cruz del Calvario para nuestra redención. Por eso más adelante el apóstol Pablo escribe a los Efesios, muy conocido el capítulo completo 2 de los Efesios, pero tomo ahora solamente versículos 4 y 8, al 8, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fíjense bien, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un mensaje que nunca debe faltar a nuestras vidas, un mensaje que nunca debe faltar a nuestros oídos es: si aún reconoce que no está reconciliado con Dios, venga a Jesucristo. Es el único quien puede reconciliarnos con Dios y nos hace este llamado a ser de Jesucristo. Nos hace esta invitación, nos hace esta convocatoria, nos llama a ser de Jesucristo. No nos llama a ser de ninguna religión en particular, no nos llama a ser de ninguna denominación en particular, simplemente nos llama a ser de Jesucristo nuestro Señor. Ahí empieza todo. El segundo llamado, hermanos, dice el versículo 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Este llamado, hermanos, implica muchas cosas. Me voy a detener un poquito más en este llamado, en esta invitación, en esta convocatoria. Una vez, hermanos, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Salvador de nuestra vida, entonces Él nos llama a esforzarnos por nuestra santificación, por nuestra santidad. Nuestro objetivo se convierte en ser santos como Él es santo, porque antes no lo sabíamos, pero ahora que estamos leyendo todos los días la palabra de Dios, nos damos cuenta que ese es el llamado de Dios. Y como veíamos en estos primeros 3 versículos, o encierra todo el mensaje de los primeros 5 versículos de Tito, capítulo 3, como lo estamos estudiando en la escuela dominical. Como dice el apóstol Pablo: esto eran ustedes antes, pero ahora son de Cristo. Por tal motivo deben cambiar y mencionó todas las cosas que estaba mencionando Dani en la mañana y que va a seguir mencionando la próxima semana. Porque el énfasis en el segundo llamado que Dios hace a nosotros, hermanos, es vivir de acuerdo a lo establecido por el Señor en su palabra. Por eso, hermanos, un artículo de religión de todas las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, no tenemos variación en eso. Creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Las iglesias evangélicas en eso creemos. Algunas sectas no lo creen, pero los que hemos entendido el evangelio de la gracia del Señor, creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Y la conducta, hermanos, implica todo. Bendito Dios, hermanos, que no nos dejó desamparados y mandó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, capacitarnos con dones, con habilidades, con el fruto del Espíritu en nosotros, que incluye un ingrediente tan importante para nuestra vida en el diario vivir, que se llama demonio propio. ¿Sabe que cada quien tiene su demonio propio? No, dominio propio. Bueno, también, ¿no? Dios nos capacita, hermanos. Si no, no nos exigiera esto. Llamados a ser santos. Y no nos equivoquemos, hermanos. Dios no está pidiendo perfección, porque la santidad no se mide en la perfección. La santidad se mide de acuerdo a la intimidad con Dios.
y a la obediencia a su palabra, que es la que nos lleva a reaccionar de diferentes maneras según las circunstancias que nos rodean. Y repito, bendito sea Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios el Padre demanda esto de su pueblo, lo demandó de su pueblo terrenal, donde les dice en Levítico capítulo 19 versículos 1 y 2: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Desde ahí lo demandó el Señor. En Primera de Pedro capítulo 1, muchos años después, versículos 14, 15 y 16 dice, ya hablando a la iglesia, el pueblo de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, es decir, sin el conocimiento de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. ¿A qué se refiere? A Levíticos 19, 1 y 2. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y esa es la demanda, hermanos. Es la demanda para los hijos de Dios. Sino que como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pregunto, amados hermanos, hablando de nuestra manera de vivir cotidiana, ¿no necesitamos pedirle la ayuda de Dios todos los días? Híjole, ¿no necesitamos acercarnos a Dios casi a cada momento? ¿No necesitamos de repente tener esos spots de oración y decirle: ayúdame, Señor, porque siento que voy a flaquear? Sentíamos una impotencia, hermanos, tremenda el lunes pasado que andábamos en San Luis Río Colorado. Les comento a ustedes, teníamos una casa de la iglesia ahí en San Luis Río Colorado. Teníamos porque se la robaron. Así, se robaron la casa. Y cuando estábamos ahí viendo lo que quedaba de las ruinas de la casa, estaban dos tipos ahí llevándose todavía los últimos 2 triplies que quedaban. Y me dice un pastor que estaba con nosotros ahí, dice: pastor, nada más porque está su esposa y la hermana Eva, que nos acompañó como licenciada a arreglar algunos asuntos ahí. Dice: nada más porque está la hermana Eva y su esposa, dice, pero créame que tengo ganas de agarrar uno de esos barrotes y quebrárselo en el lomo a aquellos dos. Y le digo: hermano, yo siento lo mismo, pero mejor vámonos. Porque un minuto más aquí y a lo mejor, como dijo alguien en alguna ocasión, se me sale el espíritu. Me bajo de la cruz un ratito. Hermanos, ¿no enfrentamos esa lucha todos los días? ¿No enfrentamos, hermanos, todas las luchas de la necesidad de mordernos la lengua porque ya no puedo decirle todas las cosas que antes decía? Pero quisiera decírselas. Esta carnota miserable, quisiera decirlas con toda la ofensa que pudieran llevar mis palabras. Pero el Espíritu Santo viene a mí y, por explicarlo de alguna manera, me dice: muérdete la lengua, porque ahora tu manera de hablar es diferente. Y yo me peleo con el Espíritu Santo y le digo: pero es que este es injusto. Fíjense, no sé cuántos de ustedes se vienen ese tipo de pensamiento cuando reciben su cheque al fin de semana y dicen: esto es injusto.
O cuando le hacen un mal en su casa y dicen, es injusto. Y luego el Espíritu Santo dice, ¿acaso no has leído en mi palabra que este mundo es injusto? Hermanos, ¿no tenemos para dónde hacernos? El mundo entero está bajo el maligno y todas las cosas a nuestro alrededor gobernadas por el maligno son injustas. Nadie nos ha engañado en eso. Lo dice su palabra. Entonces el Espíritu Santo dice, muérdete la lengua y avanza. No es una lucha que enfrentamos todos los días, amados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que enfrentar esta lucha? Porque hay una invitación de Dios para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Hay una invitación de Dios. Sean santos como yo soy santo. Y como todas las invitaciones, hermanos, nosotros decidimos si aceptamos esa invitación o la rechazamos. Finalmente es nuestra decisión. Nos advierte Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, hermanos, qué bueno es Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, utilizo, hermanos, la paráfrasis, traducción lenguaje actual, para este mismo versículo de Romanos 12:2 que dice, ya no vivan como vive todo el mundo. ¿Más claro? No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? Ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Aleluya. Esa es la lucha, hermanos, que estamos enfrentando todos los días ante este llamado, ante esta invitación del Señor. Sed santos. De las últimas palabras del Apocalipsis, el mensaje de la revelación de Dios al apóstol Juan, capítulo 22, versículos 10, 11 y 12, dice, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro, es decir, del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Y luego, miren qué terrible es esto, hermanos. Miren, qué tremendo. Versículo 11. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice el versículo 11. El que es injusto, sígale, sea injusto todavía. El que es inmundo, sígale, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Dios no es injusto, hermanos, y a Dios no se le pasa nada. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿De qué? De justicia o injusticia, de inmundicia o santidad. Cada uno va a recibir de acuerdo a cómo respondió a esta invitación del Señor. Entendiendo, amados hermanos, que nuestro Padre Celestial no espera, entendiendo nuestra humanidad, de una perfección inmediata, sino que lo que busca es que cada día busquemos
cada día busquemos de su dirección y de su santidad. No está hablando de perfección, está hablando de cada día madurar. No es, hermanos, correcto para una persona que ya tiene 5 años en el camino de Dios, 6, 7, 8, 9, 10 y de ahí para arriba, que en la frecuente práctica de malos hábitos digan, pues así soy y qué. No es correcto, porque entonces, ¿dónde dejamos la obra de Cristo y dónde dejamos la obra del Espíritu Santo, quien está trabajando en nosotros todos los días a través de su santa y bendita palabra? Amén. Y el tercer llamado de Dios, hermanos, que todo cristiano recibe, es el llamado al servicio. Es una invitación al servicio. Dios ha elegido, hermanos, llevar a cabo sus planes en la tierra por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Aquel que dice, yo he entendido el evangelio. No más. Si alguien esta mañana me dice, pastor, tengo mucho tiempo en la iglesia, pero yo todavía no entiendo el evangelio. Bueno, espere lo primero, para empezar con lo segundo y luego recibir lo tercero, que es el servicio. Porque Dios desea cumplir sus planes por medio de la iglesia en este mundo. Ayer estábamos, todos los que estuvimos aquí, hermanos de la iglesia, habíamos un buen grupo de la iglesia. Era lógico, porque pues nosotros fuimos anfitriones. Y teníamos un grupo como de unos 10 coreanitos, más o menos, gastando mucho dinero. Gastaron mucho dinero los hermanos para venir a nuestra iglesia ayer. Le dieron a nuestra directora de niños un paquete de copias como de 2, ¿cómo se dice? ¿Resmas o redmas? ¿Cómo se llaman? Resmas, ¿verdad? Sí, más o menos como así, ¿verdad, hermana Karina? Como 2 resmas, más o menos. ¿Cuánto cuesta sacar 1000 copias? Mucho dinero. Más invirtiendo en gente y en muchas otras cosas que donaron a todos los que participaron. Tuvimos aquí la participación de 13 iglesias de la ciudad, gracias a Dios. Y todos ellos se llevaron material, todos. Y uno dice, ¿por qué están metiendo tanto dinero en eso? Y con una sonrisa, el coreanito dice, es la obra de Dios. Dios nos llamó a servir así en la obra de Dios. Nada más. Es cuando comprendemos, hermanos, la obra de Dios. Y tenemos este llamado, hermanos. Tenemos este llamado de parte del Señor. También en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez. Versículo 8 dice: por lo cual, dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y nadie puede decir lo contrario, hermanos, y dio dones a los hombres. Cada cristiano que ha entendido el evangelio ha recibido el favor de Dios. Dio dones a los hombres. Versículo 11. Y él mismo, hablando del Padre, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo nuestro Señor. Aleluya. Hoy termina, hermanos, nuestro año conferencial, hablando como Iglesia Metodista Libre. Hoy termina nuestro año conferencial. Si Dios nos presta la vida, el sábado entregamos reportes ahí en la sala. Y a partir del próximo domingo empieza nuestro próximo año conferencial. Empieza un año, hermanos, en el que podemos medir y en el que podemos responder a invitaciones a servir. Y la invitación es para todos. Todos podemos hacer algo porque Dios nos equipó, según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, para que como iglesia todos seamos edificados. Mi pregunta, hermanos, esta mañana es: ¿responderemos positivamente a estos llamados de Dios? La mayoría, espero que todos, quisiera decir todos. Estaba viendo a un predicador a media semana y dije, ay, qué tremendo es ese hermano. Yo no me atrevo a decirlo así porque no puedo juzgar, pero comenzó este predicador en la iglesia y dice: hermanos, lamento decirles, así dijo, que la mitad de los que están aquí por lo menos se van a ir al infierno, porque no han entregado su vida a Cristo. A ver, levanten la mano de los que están aquí que han entregado su vida a Cristo. Lamento decirle, hermanos, que la mitad de los que están aquí se van a ir al infierno. No. Ahí está un llamado de Dios, hermanos. Sed salvos. Es el llamado de Dios. El segundo llamado de Dios: busquen la santidad cada día. Ustedes que ya tienen a Cristo en su corazón, estén seguros de esto: no estoy solo, no estoy sola en mi peregrinaje por esta tierra. En cualquier momento difícil puedo pedir la ayuda de Dios y Dios estará ahí para ayudarme. No voy a claudicar, voy a buscar ser como Dios cada día. Es: sed vosotros santos como yo soy santo, dice el Señor. Y el tercer llamado es: ¿quieres servir? La invitación es para todos. La invitación es para todos. La respuesta es nuestra. Amén. En este saludito que da el apóstol Pablo, en estos 7 versículos, eso es lo que le dice a la iglesia. Hermanos, viene con la ayuda de Dios un nuevo año conferencial. Dios tenga misericordia de nosotros. Espero el próximo sábado pararme frente a la sala como pastor de la iglesia y rendir cuentas de la iglesia de Tecate de una manera bendecida, porque Dios nos ha bendecido. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos ha bendecido, pero hermanos, tiene más. Ayer recordé un sueño que tenemos mi esposa y yo. Recuerden ustedes, le hemos llamado nuestra visión ambiciosa. Recién que llegamos aquí hace 8 años, hermanos, inmediatamente ustedes se dieron cuenta que Dios puso en nuestro corazón que ya no cabíamos aquí, necesitamos ampliarnos más. Y lo hicimos, gloria a Dios. Pero fue el inicio. Y me recordó el Señor ayer, hermanos, cuando estábamos aquí y no cabía nadie más. El calor era insoportable aquí adentro. Cuando terminó todo, dejé a propósito la iglesia abierta porque
Pues porque era necesario. Y dije, tenemos que echar la placa arriba del techo y hasta la calle y construir arriba la iglesia, un auditorio para 800 personas. Hello. ¿No se emocionan, hermanos? Que podamos construir arriba con las escaleras por aquí, unas escaleras anchas, un auditorio aquí que dé hasta a la orilla de la calle, donde quepamos 800 personas alabando al Señor. Nosotros le llamamos, mi esposa y yo, una visión ambiciosa. ¿Nos lo concederá? Pues, tenemos el plan. Hágase su perfecta y preciosísima voluntad, ¿verdad? La invitación es para toda la iglesia. Aleluya. Dios nos bendiga, hermanos, con profunda gratitud. Hermanos, les expreso mi cariño, mi amor a ustedes como iglesia por este año conferencial. Este año conferencial ustedes fueron una iglesia excelente este año que termina. Agradezco profundamente a los líderes, toda la junta administrativa del local, al pastor Jiménez, al pastor Moy y al pastor Giovanni por hacerme sentirlos como mi brazo derecho en la predicación en este púlpito. A los maestros de escuela dominical, muchas gracias, y a todos los líderes de departamento, muchas gracias por este año conferencial. Sin ustedes no hubiera sido posible. Todo lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, pero ustedes son una parte muy importante de finalizar así este año conferencial, y a Dios sea la gloria. Pónganse de pie y vamos a dar gracias al Señor. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, y gracias por las invitaciones que podemos leer en tu palabra esta mañana para todos los que nos hemos congregado este día aquí. Tú sigues invitando al mundo entero a la salvación. Tú sigues invitando, Señor, a los salvos a santificarnos cada día, y tú sigues invitando a la iglesia al servicio de tu obra. Definitivamente reconocemos que la respuesta es nuestra. Gracias por lo que tú haces, y gracias por la invitación de invertirnos en el reino de Dios. Cierto es que en esta inversión nuestro cuerpo se desgasta, pero nuestra alma y nuestro espíritu se rejuvenece contigo, Señor. Y te damos gracias por las promesas maravillosas de tu palabra. Recibe la gloria y recibe nuestra gratitud, Padre, como Iglesia Metodista Libre, por el fin de este año conferencial. Y estamos listos para aceptar los retos que nos vienen para el próximo año conferencial. Como junta administrativa, como iglesia en total, y como parte de una zona aquí en Tijuana y Tecate, para seguir la visión de extender el reino de Dios dentro de todas nuestras posibilidades. En el nombre de Jesús, gracias. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey. Está tú aquí, Señor. Me entrego en adoración. Cristo, te exalto.
Ven y